Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. En El Salvador, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia e incluso las emergencias obstétricas son duramente penalizadas. Organizaciones defensoras de las libertades han llevado casos que consideran injustos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cambiará algo en el segundo mandato de Nayib Bukele? El corresponsal de France 24 en Centroamérica nos lo cuenta. Y en Ecuador, como el gobierno de Daniel Noboa no tiene el control de la seguridad, para evitar la deserción escolar ante el temor de los padres de que sus hijos sean víctimas de atentados, las instituciones optan por capacitar a los docentes para responder a una emergencia o contratan guardias de seguridad que los cuiden. Hablamos con ellos en Quito. Y mientras continúa la carrera de Donald Trump por la nominación republicana a las elecciones presidenciales de noviembre, un tribunal federal determinó que el expresidente no tiene inmunidad y puede ser procesado por haber intentado revertir los resultados de los comicios de 2020 y por instigar el ataque al Capitolio. Vamos de inmediato a El Salvador, donde Nayib Bukele acaba de ser reelegido por 5 años más. El presidente ha descartado reformas a la penalización del aborto. Este país tiene una de las leyes más estrictas de la región al respecto. Mujeres que han sido condenadas desde hasta 30 hasta 50 años por interrumpir sus embarazos, incluso si se trató de un accidente o de una emergencia obstétrica, seguirán aferradas a los colectivos feministas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar amparo jurídico, especialmente porque a finales de 2024 se espera que esta corte, la Corte IDH, se pronuncie sobre el caso de Beatriz, una mujer a la que se le negó un aborto a pesar de que el feto presentaba anencefalia, esto es ausencia del desarrollo del cerebro. La historia la tiene el corresponsal de France 24 para Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo. En la zona hospitalaria de San Salvador, Lilian se topa con una publicidad que le recuerda el día que le cambió su vida. Es algo doloroso para mí porque yo estaba esperando un bebé. Tuve mi parto hospitalario y mi bebé murió y fui acusada de homicidio y fui penada 30 años por algo que no había cometido. Tras casi 8 años en prisión, Lilian recobró su libertad en noviembre de 2023. El hospital público donde nació su hijo la acusó de la muerte del recién nacido, según dice, por la necesidad de buscar un culpable. Solo recuerdo que llegó la policía, me detuvieron y me pasaron a una sala aparte y cuando me dieron el alta me llevaron para una Bartolina. Luego de tener condena firme por 30 años, Lilian se apoyó en el colectivo feminista que fundó Mariana Moisa, con el cual han conseguido la libertad de 73 mujeres desde el 2006. Lo complicado de esto es que buscamos la vía ideal para conseguir la libertad de las mujeres y demostrar su inocencia, es la revisión de sentencia, pero eso implica reconocer un error al Estado y al sistema judicial. Casi como pedirle a un hombre que reconozca que se ha equivocado. A través de la radio, la televisión y las redes sociales, los colectivos feministas en El Salvador buscan desmitificar que las emergencias obstétricas son un pecado. Es una manera de poder sensibilizar a la población que las mujeres vivimos en desigualdades y que hay una situación que nos afecta muchísimo y es la penalización absoluta del aborto en este país. Con Nayib Bukele de presidente, quien califica el aborto de genocidio, la única esperanza que tienen las mujeres que luchan por su despenalización es incidir en la sociedad. Están convencidas de que solo así los políticos transforman sus discursos para conseguir votos. Y nos vamos a Ecuador. En medio del estado de excepción declarado por el presidente Daniel Noboa y ante el incremento de la criminalidad, las escuelas se han visto obligadas a capacitar a sus empleados en materia de seguridad y a contratar personal que resguarde a los colegios y a los estudiantes. Gustavo Ortega nos cuenta más desde Quito. Luego de 30 años de experiencia en la docencia, Teresa Vinuesa se ha visto obligada a aprender conocimientos en el área de seguridad para impartirlo a sus alumnos. La situación de inseguridad que vive el país lo amerita. Además, tanto en la escuela donde trabaja como en otras instituciones escolares en Quito, han decidido contratar seguridad privada y restringir el ingreso.
Tuvimos una asesoría de seguridad, hemos tenido contacto con las autoridades de nuestro distrito, tanto policiales como militares, pidiendo apoyo para que podamos tener siempre control policial fuera de las instalaciones del colegio. Toda esta adaptación se ha hecho para que 14.000 centros educativos regresen a las aulas. Marixa Suárez, vicerrectora en esta escuela, dice que, pese a la situación de emergencia, existe un compromiso con los estudiantes e intentan evitar el abandono escolar. Y en este momento la presencialidad se vuelve una cuestión de gran responsabilidad para las autoridades, para los docentes, para los padres de familia, en medio de la situación en la que estamos viviendo. Tenemos que brindar mucha más seguridad, tener precauciones. Mientras algunos centros escolares toman medidas para continuar dando clases, los que se encuentran cercanos a las cárceles o en zonas de altos índices delictivos aún permanecen cerrados. Algunos docentes, como María Fernanda Díaz, dan apoyo educativo para evitar que interrumpan sus estudios. Yo como docente me dirijo a los hogares que necesiten este acompañamiento y yo estoy dándoles a los niños toda la metodología, las técnicas para que lo puedan realizar, como yo lo hago en mi caso. Los alumnos que sí asisten a las aulas están recibiendo apoyo emocional. La rutina ha cambiado. Ahora se acostumbran a que sus transportes y mochilas deben ser revisados de manera permanente hasta que el gobierno vuelva a tener el control total en la seguridad del país. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien gobernó el país durante 2 mandatos no consecutivos, murió en un accidente de helicóptero. El féretro del exmandatario fue honrado en un funeral de Estado en Santiago, la capital. Recordado en su primer mandato por sus logros económicos y el rescate de los 33 mineros, su segundo gobierno dejó un legado menos elogiado: la represión policial al estallido social. Sebastián Piñera era uno de los hombres más ricos de Chile. Economista formado en Harvard, construyó su fortuna como empresario. Fundó y dirigió compañías en sectores como las telecomunicaciones, las inversiones financieras y los medios de comunicación. Su incursión en la política llegó en la década de los 80, siendo un opositor al régimen militar de Augusto Pinochet. En 2010, Sebastián Piñera fue elegido presidente de Chile, convirtiéndose en el primer jefe de Estado de centroderecha desde el regreso de la democracia. Además del terremoto de febrero del mismo año, el primer mandato de Piñera estuvo marcado por su papel clave en el espectacular rescate de los 33 mineros atrapados bajo el desierto de Atacama y por varios movimientos sociales. Los mineros han demostrado, igual como lo demostraron las víctimas del terremoto y los que están trabajando en la reconstrucción de lo que el terremoto destruyó, que cuando Chile se une, y lo hacemos siempre en la adversidad, somos capaces de grandes cosas. Piñera fue elegido nuevamente en las elecciones presidenciales de 2017. Durante este segundo mandato, enfrentó masivas protestas contra la desigualdad, que dieron lugar a acusaciones de violaciones de los derechos humanos y derivaron en la promesa de redactar una nueva constitución. También tuvo que hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, con dificultades económicas y de salud pública. Y como cada semana les traemos el resumen de la carrera por la presidencia de Estados Unidos. Una Corte Federal de Apelaciones señaló que Donald Trump puede ser sometido a juicio en Washington, D.C. por tratar de mantenerse en el poder después de perder las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, y rechazó el argumento de la defensa del exmandatario de que quitar la inmunidad presidencial puede sentar un peligroso precedente. El fallo es uno de los varios que se esperan y que podrían determinar si Trump sigue su campaña desde los tribunales. Pero incluso aunque le sean adversos, aumentan la posibilidad de que cualquier juicio federal tenga lugar hasta después de la elección presidencial. Algo que lo beneficiaría, pues si gana, el Departamento de Justicia ha afirmado anteriormente que un presidente en ejercicio no puede ser judicializado. Si yo no tengo inmunidad, entonces el retorcido Joe tampoco la tiene y todas las cosas que ha hecho para permitir la invasión en la frontera. Millones y millones de personas llegando a nuestro país, desde cárceles, instituciones de salud mental, asilo, terroristas, entrando en nuestro país. Eso es en realidad permitir la insurrección. Entre tanto, Nikki Haley acumuló otra derrota y Trump otra victoria, aunque simbólica.
Nevada, cuya elección no es vinculante debido a una disputa del Partido Republicano. En 2021 las leyes electorales cambiaron y se dictaminó que era mejor realizar un proceso de primarias y no un caucus, ya que el primero permite mayor participación ciudadana. Los líderes del Partido Republicano en ese estado rechazaron el cambio e ignoraron el proceso de primarias para mantener la asamblea partidista en la que solo participan los miembros del partido. En la primaria, la opción ninguno de los candidatos se impuso y la única candidata era Haley. La próxima cita es la primaria de Carolina del Sur, el estado natal de Haley, en el que otra derrota más la deja prácticamente por fuera de la contienda. Y si ustedes tienen dudas sobre qué son las elecciones primarias en Estados Unidos, en France 24 les explicamos. Las primarias son una serie de mini elecciones que tienen lugar durante 4 meses en los 50 estados de la Unión. Estas votaciones permiten a cada partido designar un candidato para la Casa Blanca a través de un proceso de eliminación. Tradicionalmente, Iowa inicia este proceso con un caucus. 8 días después, en New Hampshire, se lleva a cabo la primera primaria. Las primarias o caucus pueden ser abiertos o cerrados. Si son abiertos, cualquiera puede votar, incluso los militantes de otro partido. Cada partido cuenta con un cierto número de delegados en cada estado. Estos delegados luego representarán a su partido en las convenciones nacionales en verano. Los candidatos deben ganar una mayoría de delegados para asegurar su nominación. Una fecha crucial, el Supermartes, este año el 5 de marzo. Más de una decena de estados celebran sus primarias ese día. Donald Trump, quien tiene una ventaja abrumadora en las encuestas, podría obtener su nominación muy pronto. Para los demócratas, el anuncio de Joe Biden de postularse nuevamente bloquea el proceso. Hay varios tipos de delegados. Los delegados deben elegir al candidato que ha obtenido la mayoría de los votos. Se les llama delegados comprometidos. Pero algunos delegados pueden desobedecer. Los demócratas los llaman superdelegados. Cerca de 800 de ellos, parlamentarios, gobernadores o expresidentes, pueden elegir a quien quieran. Y es en las convenciones donde todas estas personas reunidas votan por la nominación. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvieron Luis Fernando Montes y Andrés Doncel. Pueden enviarme sus comentarios a la dirección que ven en su pantalla. Sigan en sintonía. Soy Gustavo Ortega, corresponsal.